vamos a ver a partir de ahora. Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa entonces? Cuando pensamos en este grafiquito de acá, con todas las reglas, multiplicador keynesiano, ustedes más de uno ha dicho recién toda la parte del consumo, nosotros lo que sabemos es que que la Argentina está por acá. Cuando hablamos de Perón, estamos hablando de este momento como de auge de la economía mundial a nivel Estado benefactor. Hasta 1973. ¿Estamos? Este 1973 por ahí ¿lo vieron con Geo? No, no llegó todavía el neoliberalismo, no tienen ni idea. La cara de Dolores es, no tengo ni idea de lo que me está diciendo. Bien, acá se da el segundo momento de crisis profunda, que es la que uno define como crisis del petróleo. Y de la mano de la crisis del petróleo, lo que uno tiene es el tercer momento económico, que es el que muchos países actualmente todavía siguen transitando, que es ¿cuál momento? ¿Cuál es el tercer momento económico? El neoliberalismo. Neoliberalismo. ¿Estamos? Que básicamente es el tercer, repito, el tercer momento y el más actual para algunos países. A ver, lo que uno tiene que entender es que en este momento de crecimiento económico, muchos países la han pasado bárbaro, y de hecho, en Europa nosotros creo que lo vimos, no me acuerdo, a principio de año, a ver si alguien lo recuerda, hay unas 3 décadas que se llaman los 30 gloriosos. ¿Saben lo que son los 30 gloriosos? Los Nada. 30, perdón, no te Se escuché llaman la 30, segunda se parte. llaman 30 gloriosos. Si yo les digo, ¿qué son los 30 gloriosos a nivel económico en el mundo? ¿Alguien puede identificarme qué son? No, pero lo podríamos deducir, porque dice 30 Las gloriosos. 30 mejores economías, algo de eso. Bueno, no, lo dedujiste mal, pero fue un buen intento. A ver, ¿qué les parece eso? Si no son los 30 mejores en la economía, ¿qué pueden ser 30 gloriosos? Desde ¿Puede ser 1940. años? Son años. ¿Y si yo le digo que son gloriosos? Que fueron bien. Bien, Buena fueron bien. ¿Qué presidencia. quiere Puede decir? ser algo después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, a ver, exactamente eso. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que implica ese lío a nivel de infraestructura en la Segunda Guerra Mundial, lo que uno sabe es que los países europeos empiezan a aplicar medidas de tipo keynesianas y lo que se genera en Europa desde el 47-48 en adelante, plan Marshall en adelante, son 30 años ininterrumpidos de crecimiento económico. Crecimiento económico, o sea, no hay estas fluctuaciones. Ahora, esos 30 años ininterrumpidos van a interrumpirse con la crisis del petróleo en 1973. ¿Alguien tiene alguna referencia concreta de la crisis del petróleo? ¿Saben lo que es? Nada. Bien, vamos a plantear lo siguiente. Vimos, ¿Cómo? vimos un poco, fue creo que antes de ayer, con micro y macroeconomía estábamos hablando de la deuda externa y Sí. vimos un poquito del petróleo. Bien. Yo tengo algo anotado, pero no sé si es. Bien, pero no sé si mucho. pero por ahí, ojo, por ahí no sirve. ¿Qué dijeron de micro? ¿Micro y macro está con Sole o con Sonia? Con Soledad. Con Soledad, ¿qué vieron del petróleo? A ver, Campanelli, dame un pantallazo, a ver si me sirve algo de lo que haya dicho Sole. Ya te digo, manga. A ver, O fue la cualquiera, estuvieron todos. década del 70, auge del petróleo, había mucha liquidez de Sí. dinero y bajos intereses, que fue después que en Argentina se empezó a producirse este tema de la fuga de capitales y empezó a ver, o sea, la deuda externa empezó a aumentar y todo eso. Eso es lo que escribí, no escribí mucho, fue más como punteado. Veo, un punteo. ¿Alguien más recuerda algo de lo que es el petróleo, lo que hayan visto del petróleo con Medina? Bueno, No fue como que aumentó mucho el precio del petróleo y ¿No eso había aumentado muchísimo? está muy relacionado. La pregunta es ¿por qué? No lo vieron. En la parte histórica medio que quedó. Está bien. Pero sí está bien lo del crecimiento del precio del petróleo. A ver, un segundo. Para entender qué es la crisis del petróleo, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos geográficamente. ¿Estamos? No lo pueden hacer ustedes, digo, pero si todo el mundo sabe dónde está Israel, levante la mano quien no sabe dónde está Israel. Solo por curiosidad. Pueden levantar su manito virtual. ¿Qué cosa? No escuché. Bien, ¿dónde está Israel? ¿Algunos sabe? O al revés, ¿quién sabe dónde está Israel? No está en Gaza.
¿No está qué? Está en... Medio Oriente, ¿no es? Medio Oriente, estamos de acuerdo. Bien, vamos acá, vamos a hacer un zoom. Para entender qué es la crisis del petróleo hay que hacer un zoom y hay que recordar un par de cuestiones. Hacemos un zoom y nos vamos a lo que es Mediterráneo, y si seguimos haciendo un zoom aparece acá, muy lindo, una franjita muy chiquitita acá. ¿Ven que dice Israel? Bien, hay un dato concreto de Israel que ustedes tienen que saberlo, porque nos permite comprender a la perfección qué es la crisis del petróleo. ¿Cuán viejo? A ver, no sé si alguno de ustedes, por ahí si alguno de ustedes es judío, me serviría mucho. No, ¿no? No. Bien. ¿Cuán viejo les parece a ustedes el Estado de Israel? ¿Alguien sabe? Es moderno, hay O sea, gente que todavía no lo reconoce como país. hay gente que no reconoce como todavía como país. O al revés. A ver, pensemos en Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial, nosotros, por más que no sepan mucho de Segunda Guerra Mundial, porque medio que admito que lo agarramos rápidamente, ¿qué es lo que ustedes sí saben de la Segunda Guerra Mundial? Que fue una masacre para las personas que eran judías o homosexuales, que eran inmigrantes, bueno. Coincido. A ver, es más, yo te digo, y lo perfeccionaste, porque en general cuando uno dice nazismo, uno piensa en Hitler, y uno piensa en Hitler y automáticamente piensa en el Holocausto, y el Holocausto son 6 millones de judíos. Generalmente, por eso digo lo perfeccionaste, generalmente no hay como mucha referencia, o en el sentido común no te dice que sí, también murieron gitanos, discapacitados, homosexuales, opositores políticos, que te suman un par de millones más. A ver, uno sabe que el Holocausto o que la Segunda Guerra Mundial es sinónimo de campo de concentración. Los campos de concentración son sinónimos de judíos capturados, explotados, torturados y eventualmente muertos en cámaras de gas. La pregunta es, si eso le pasara hoy 2020 a los argentinos en el exterior, ¿cuál sería qué es lo que uno esperaría frente a una situación de esas características a los argentinos? ¿Qué esperaría? ¿Quién tendría que defenderlos? ¿Quién tendría que defender a los argentinos en el exterior? ¿Cómo? Argentina. Argentina. Quiere decir que en realidad uno espera que el Estado argentino, hoy si le pasa eso a argentinos en el exterior, el Estado argentino activa, porque eventualmente son argentinos los que están siendo como maltratados y matados. Ahora, si hay 6 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no actúa el Estado de Israel? Porque saben que también los pueden matar a ellos. A ver si alguien lo deduce solo. ¿Por qué no actúa el Estado de Israel? ¿Tendrá mucho que perder? No. Porque quizás no era suficientemente, o sea, su influencia no era suficientemente como Ahí por poderosa. lo bajo alguien dijo la pregunta. ¿Existía? ¿Existía? Yo creo. Bien, no existía. Israel no existe como país. Israel no existe como Estado en la Segunda Guerra Mundial. Porque si vos hubieses hecho lo que hicieron, de hecho, los nazis con la población judía en ese contexto, te hubieses encontrado que Israel tendría que haber seguido la guerra contra, en este caso, Alemania, para defender a la población judía, que en este caso sería la población, en teoría, que se correspondería con ese Estado. ¿Qué quiere decir? Si no existía, pero hoy existe, porque claramente hacemos zoom en el mapa y te aparece acá abajito Israel, quiere decir que en realidad la creación del Estado de Israel es un proceso, es un acontecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos hasta acá? A ver, creo que es 1947 y 1948. Siempre tengo un problema con ese año. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les parece que la comunidad internacional decidió la creación del Estado de Israel? ¿Cuál es la razón que ustedes barajan? Pero piénsenla, digo, ¿por qué les parece que dicen, che, si hay que darles un Estado? ¿Ah? Vamos, Eran Lucas. como todos iguales ahí. Perdón, Refugio. no te escuché, Lucas. Como una especie de refugio, sería. Bien, a ver, es una especie de refugio. A ver, los israelitas, por los hebreos, por decirlo de una forma,
desde fines del siglo XIX o siglo XVIII vienen reclamando hace tiempo, ¿no?, tener como su propio Estado. Lo cierto es que la comunidad internacional mucha atención a ese reclamo no le prestó. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vos tenés como la masacre de la población judía, de la manera que nosotros ya sabemos, medio que la comunidad internacional, Naciones Unidas de por medio, cuando se crea, empiezan a reflexionar sobre la necesidad de que esta población, que ha sido muy, muy, muy afectada por esa Segunda Guerra Mundial, encuentre finalmente sus reclamos resueltos. Entonces se sientan con un montón de líderes de lo que sería el sionismo hebreo, que básicamente es eso, o sea, los que están pidiendo hace tiempo que haya un Estado, y lo que les preguntan a estos muchachos es, bueno, a ver, vamos, dale, vamos a ver dónde te ponemos un Estado. O sea, la pregunta es, ¿quieren un Estado? Sí, queremos un Estado, no tenemos, necesitamos un Estado que nos represente, bla, 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 negocian. Ahora, en el mundo del 1948, 1947, hay partes del mundo no descubiertas o no pobladas. ¿Qué les parece a ustedes? Porque yo te puedo entender en un 1400 que hagas eso, pero en un 1950. ¿Les parece? Islandia, no sé. ¿Cómo? Islandia No, no. pero ya está poblada. La pregunta es, ¿hay territorios del mundo en 1950 no poblados? Salvo la Antártida, que me des un país en la Antártida, la verdad prefiero que no me lo des. A ver, todo poblado. está todo poblado. Quiere decir que en realidad, cuando se sientan a dialogar con los líderes de este sionismo hebreo, hay un punto que hay que tener en cuenta para poder entender qué es la crisis del petróleo, que tiene que ver con el hecho de que el mundo está íntegramente poblado. Y que cuando ellos empiezan a decir, che, queremos un Estado que nos represente, lo primero que hay que tener muy presente es que al momento de justificar dónde, lo que los hebreos hacen es abrir un documento histórico por excelencia, abren así, entre muchos documentos abren así, ponen la Biblia, que es un documento histórico, y lo que dicen los muchachos es, nosotros antes teníamos, es verdad que existió, en la antigüedad existió un Estado que es Israel, donde está Jerusalén, de hecho algunos, no sé si alguno fue, pero digo, las ruinas, todo lo que es Jerusalén es muy, muy antiguo, y empiezan como a plantear como cosas históricas reales, el rey David, Salomón, todos los que por ahí son nombres muy bíblicos, pero que han existido en la realidad y que de hecho uno puede ver un montón de ruinas actualmente en lo que hoy es Egipto de esas ciudades. En ese contexto, lo que dicen los muchachos es, ¿saben dónde teníamos? A ver, ¿qué lugar quieren para el Estado? Y lo que dicen estos muchachos es, a ver, esta región de acá es la que históricamente en la antigüedad nosotros, la población hebrea, ha estado siempre asentada. Con el paso del tiempo, guerras de por medio, miles de años de diferencia respecto de esto, o sea, 2.000 3.000 años de diferencia, fueron migrando y se fueron dispersando. Entonces lo que queremos es que nuestro Estado esté acá, porque ancestralmente nuestro Estado estuvo acá. ¿Cuál es el problema? Que ya era de algún país. Era de algún país. ¿Quién estaba asentado ahí? ¿Alguien tiene una idea de quién estaba asentado ahí? Vamos acá. Vamos. Ocupación, mapa de la ocupación de Palestina. ¿Me lo escucharon, Palestina? Bien, palestinos de Palestina. 1878, esto que hoy es Israel, era 100% Palestina. ¿Estamos? Acá tenemos una pequeña como llegada de migrantes hebreos, muy, muy previo. Fíjense, 1946, ya terminó la guerra. Fíjense, 1947. ¿Qué nos está pasando en 1947? Está casi todo poblado. Mitad. O sea, quiere decir que en realidad acá tenemos una mitad de población hebrea, judía, que se instala donde la ONU les dice que se pueden instalar. Y si uno mira, en realidad eso, mirándolo un poquito más para atrás, en realidad eso era palestino. O sea, quiere decir que en realidad vos tenés un montón de población palestina árabe, porque ese es el otro dato, musulmana, que que naturalmente estaba instalado acá, y que de la noche a la mañana, cuando la ONU resuelve lo que resuelve, se ven obligados a migrar. Por ejemplo, acá tenemos uno de los ejemplos, es como re tradicional ver este tipo de imágenes. ¿Qué tenemos acá y por qué les parece que esto es relevante? ¿Qué les parece que representaría esta imagen? Estas son protestas palestinas posta, ¿eh? Fíjense que si uno mira acá,
Tenemos lo mismo, lo mismo. ¿Qué son estas protestas? ¿Por qué con una llave? ¿Qué representará la llave? Si yo les digo que de la noche a la mañana... Libertad. Podría ser, es una buena interpretación. Digo, ¿por qué les parece que la llave es fundamental en esto? Yo digo que de la noche a la mañana, estos palestinos que por ahí, pienso en la parte de acá, los palestinos que vivían acá son expulsados hacia las partes verdes y esto se lo ceden a Israel. ¿Qué perdieron? Su casa. Su casa. Territorio. De una, del territorio seguro, y de una perdió su casa. Entonces, de una, al perder su casa, estas llaves, cuando uno las ve de esta forma, estas llaves son las llaves de sus casas, que en realidad fueron forzados a dejarlas por una resolución de Naciones Unidas. Y se le dio a Israel parte de lo que naturalmente era palestino. Ahora, el tema para entender crisis del petróleo es que cuando uno hace zoom en la región que uno de ustedes había dicho árabe, todo esto, previo, hagamos el esfuerzo de pensar que Israel no es Israel todavía, todo esto que les estoy marcando y más, ¿a qué religión a qué religión pertenece? Musulmana. Son musulmanes, ¿estamos? Son musulmanes, árabes, todos. Más radicales, menos radicales, pero son árabes. Y los palestinos, lógicamente, también lo son. ¿Estamos? Entonces, lo que han hecho en 1947-48 es incorporar por la fuerza a un Estado, Israel hoy en día, de manera justificada, pero de manera arbitraria en un lugar donde previamente existía población árabe. Pregunta, de ahí en más, ¿cuál es la relación entre Israel y los países árabes? ¿Cuál No creo que muy buena. ¿Cómo? No creo que muy buena. No, terrible, no solamente no creo que muy buena, es terrible. Si hay algo que los árabes odian en profundidad, pero visceralmente, es a Israel. ¿Estamos? Creo que hasta la actualidad. Ahora, lo cierto es que la única razón por la cual Israel se salva, porque esa es otra realidad que también hay que afirmar, es el hecho de que Estados Unidos respalda la creación del Estado. Obviamente Estados Unidos le sirve tener un satélite procapitalista, siempre pensemos que en 1947-48 está iniciándose la Guerra Fría, y hay un dato que tampoco es menor, que Estados Unidos eventualmente bancará a este país y lo habilitará con el paso del tiempo a crear armas nucleares. Hoy Israel tiene armas nucleares. Entonces, en realidad, meterte con Israel no es una buena opción. Ahora, más allá de esto, o por lo menos lo que a mí me interesa, es que ustedes puedan ver que desde el 47, 48 en adelante, si uno mira, vamos a borrar esto, desde el 47 y 48 en adelante, uno puede trazar casi, esto es 1973, que es lo que nos importa, y esto es 47-48. De acá en adelante, no me importa nunca que se lo sepan, hay un sinnúmero de conflictos armados fuertes entre países árabes e Israel. En muchos de esos conflictos, algunos son ganados por los árabes, algunos no son ganados por los árabes, algunos marcan derrota de países árabes como muy vergonzosas, y en 1973 se produce algo que uno llama la guerra de Yom Kippur. A ver, Yom Kippur. ¿Qué es la guerra de Yom Kippur? Básicamente Egipto, pensemos de vuelta para entender esto, lo pensamos en mapa. A ver, lo que estamos diciendo es un Egipto, por acá, con Siria, por acá, se alían y en una festividad israelita, o sea, cuando nadie en teoría suponía que alguien te iba a atacar, en ese contexto lo que se produce es el ataque a Israel, con la intención obviamente de quitarle partes de los territorios que hoy en día siguen siendo de Israel. Si hoy en día sigue siendo de Israel, la pregunta es ¿cuál es el resultado de esa guerra? ¿Quién pierde? Y Gana Israel. ¿Quién pierde? Y Siria, si sigue siendo Israel. Siria. Sí, se sigue Israel, tal cual. Si sigue siendo Israel hoy en día, quiere decir que los que pierden son los países árabes. ¿Qué es lo que me importa de esta situación? Como consecuencia de esta derrota, lo que va a suceder es que los países árabes lo que van a hacer es organizarse, o por lo menos reorganizarse porque existía, y conformar una fuerte organización que nosotros la conocemos como OPEP. ¿Qué es la OPEP?
La unión del petróleo. Tiene un nombre, es eso, pero tiene un nombre un poco más copado. Organización de países Exportadores pues, exportadores de petróleo. de petróleo. Bien. Entonces, la OPEP se conforma, o al menos, repito, ya existía un organismo más o menos similar, digo, pero se conforma de manera brusca y como muy clara. Y al conformarse la OPEP, que pensemos un segundo, a ver, no sé si esto lo vieron con Santorucito, digo, pero está bueno plantearlo. Digo, si hay algo que es muy importante a nivel recursos de esta zona, ¿es qué cosa? El petróleo. El petróleo. A ver, Dubái, ¿alguien tuvo la suerte de ir a Dubái? Yo no, pero alguno por ahí pasó. A ver, si hay No, algo... mi papá me dijo que sí. Ah, Bien, igual sí, pues. ahí está, porque es conocido, Lucas, Dubái, más allá de los lujos que tiene, ¿no? Sí, no, claro, por todas las riquezas y me dijo que hay como una grieta bastante grande, tipo entre los pobres y los más ricos. Pero no hay dudas. Pero el dato concreto es, Dubái es producto del petróleo. A ver, Claro. Dubái tiene un montón de causas, digo, pero Dubái es básicamente una ciudad de las magnitudes y la majestuosidad que tienen, producto de que el territorio tiene unos yacimientos de petróleo importantísimos. Estamos, digo, yo creo que en realidad entre lo que es Medio Oriente y un poco de lo que sería esta parte como ya metido en lo que es Rusia, digo, estamos hablando de los que producen, no digo la totalidad porque estoy dejando afuera Venezuela y parte también de Estados Unidos, digo, pero producen la mayor parte del petróleo del mundo. Entonces, como consecuencia de esta derrota en Yom Kippur en 1973, los países musulmanes, que son todos hermanados y que odian en profundidad a Israel y a Estados Unidos, y lo seguirán haciendo hoy en día, lo que terminan haciendo es conformar o cristalizar esto que uno llama la OPEP, y como primera medida en respuesta a esa derrota, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dejan de exportar petróleo? No dejan de exportar petróleo porque los complicaría a ellos también. Digo, ¿Puede ser que le privan el petróleo a Estados Unidos? Tampoco. ¿Qué es lo que te parece que harías? ¿Cómo hackearías a una economía capitalista? Tuvo el precio. ¿Le suben el precio? Que subiese el precio arbitrariamente. Entonces, la OPEP, ¿qué hace? Lo que hace es subir porcentajes abismales el precio del petróleo, porque al fin y al cabo los controlan ellos. ¿Y por qué esto genera un impacto en la economía capitalista? Porque genera inflación. Porque genera inflación y porque además, si pensamos un segundo, Para las máquinas necesitas petróleo, para todo. para todo, ahí está, todo en la economía capitalista es petróleo, desde la nafta hasta la máquina, y si vos aumentás porcentajes como abismales el precio del petróleo, eventualmente lo que haces es poner en jaque la economía capitalista. A ver, ¿qué es lo que me importa que nosotros veamos? La crisis del petróleo es el momento en donde esto que nosotros planteamos hace ratito, y toda la lógica piola que nos dice Keynes respecto a sí, participen, que bla, 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 la crisis del petróleo es el momento en donde la misma dinámica o y los mismos acontecimientos económicos de el mundo le demuestran a Keynes que por más que el Estado participe y que se ponga las pilas y que active la parte social y económica, el mundo puede entrar en una crisis profunda a nivel económico. Entonces, como consecuencia de esta crisis del petróleo, lo que uno sabe es que el mundo se adentra a lo que es la parte neoliberal. Lo que obviamente tendríamos que hacer es poder comprender un poco qué es este neoliberalismo, qué implica el neoliberalismo, cuáles son las causas, de alguna manera, como que llevan a ese neoliberalismo, cuáles son las críticas que los economistas neoliberales hacen al Estado benefactor, y por lo menos poder identificar dos momentos neoliberales como muy fuertes. Uno en la década del 70, un poco lo explicamos como consecuencia de esta crisis del petróleo, y otro en la década del 90 como consecuencia de otros factores. Pregunta, ¿qué sabemos? Sean honestos, ¿qué sabemos del neoliberalismo? ¿Dónde lo escucharon? Es un concepto muy hablado en Argentina. ¿Qué saben del neoliberalismo? Vamos. O sea, rompan ustedes un poco el hielo. El mercado se regula solo, no El mercado se vuelve, interviene. bien, que el mercado se vuelve a regular solo, estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué más? Puede Acá ser creo que es intentado. Macri. ¿Se privatizan las empresas? Privatización de empresas, estamos de acuerdo. Eso es sinónimo de neoliberalismo. ¿Qué más?
Alguien dijo algo muy bajito, pero yo lo escuché. ¿Qué presidente nombraron? A Macri. Bien, ahí está. Tenés un grupo muy grande de la sociedad argentina que señala esos 4 años de Macri como neoliberales. Habría que ver si están así, pero está bueno, por lo menos sé que están informados. ¿Qué más saben de neoliberalismo? ¿Cuál es el monstruo neoliberal de la historia argentina? Que todos o que un grupo de la Argentina odia radicalmente. ¿Saben? ¿Qué presidente? Menem. ¿Cómo? Menem. Menem, ahí está. Menem en los 90, estamos de acuerdo. Menem en los 90 es todo lo que todo el mundo te va a decir que está mal. ¿Cuándo se nos termina en Argentina el neoliberalismo? O por lo menos, ¿cuándo se rompe este ciclo que uno marca con curvitas? O sea, si yo les dijera, chicos, esto es Argentina desde 1976 en adelante, que de hecho lo es. ¿Cuándo encontraríamos un momento de crisis de esas magnitudes como para poner fin al neoliberalismo? En el 2001. Gracias, 2001. Estamos, crisis del 2001, en Argentina sería nuestra crisis neoliberal. ¿Qué más sabemos? ¿Sabemos algo más de neoliberalismo? Pregunto en serio, porque me interesa saber cuán informados, cuán empapados están. ¿Quién critica el neoliberalismo? ¿Qué sectores políticos argentinos hoy critican el neoliberalismo? Peronistas y Peronistas. kirchneristas. No me acuerdo, peronistas, kirchneristas, Alberto Fernández, Kicillof, todos los que hoy en día son parte del gobierno. Si rastreamos para atrás, obviamente van a ser Cristina y todos los que han sido parte de su gobierno. ¿Saben algo desde Geo? ¿Se ve neoliberalismo? ¿No se ve en quinto año? ¿Lo vieron? Lo vimos hace unos años, creo, pero yo no me acuerdo nada. Nada, a ver, por ejemplo, ¿no vieron ferrocarriles? Creo IPF, que sí. privatizaciones. ¿Y eso no lo relacionaron con neoliberalismo? No, algunos están así como diciendo, no tengo ni idea de Probablemente qué sí. Bueno, es que no me acuerdo de eso. ¿Pero no se ve en quinto eso? Yo pensé que era parte del programa de quinto año el neoliberalismo. Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Para la semana que viene, lo que les voy a pedir, porque si no, no tiene mucho sentido. Yo inmediatamente hoy les subo un texto. Este texto se llama, es un tipo que se llama Anderson. Se llama Neoliberalismo, un balance provisorio. Lo que quiero que identifiquen del tipo es lo siguiente. Y es más, pónganlo como cual consigna o de última vengan a este video para ver lo que les pido. Busquen ¿qué es neoliberalismo? O sea, realmente qué plantea el neoliberalismo y quiénes son los referentes más importantes de ese neoliberalismo. Busquen B, cuáles son las críticas que los economistas neoliberales le hacen al funcionamiento del Estado benefactor. C, busquen oleadas neoliberales. O sea, hay 2 etapas que el texto marca. Fíjense cuáles son esas 2 etapas. En qué momento, o sea, en qué década básicamente lo marcamos. Y cuáles son las causas que llevan a esos 2 momentos. Y hacia qué regiones geográficas se expande. Y lo que les pido es, busquen... No, eso lo vamos a hacer para la que viene. No, sí, por las dudas sí. Fíjense que el texto les va a marcar en la primera oleada neoliberal, esperen que se los pongo por chat, les va a marcar que forma parte de esa primera oleada neoliberal gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido. El primero, el de Estados Unidos, es el presidente Reagan, que es el segundo que puse en el chat. Y investiguen, esto no lo va a decir el texto, investiguen políticas neoliberales como aplicadas por Reagan al plano económico, social, impositivo y demás. Y en Reino Unido, a la par de Reagan va a estar Margaret Thatcher, está ahí escrito el apellido también, y busquen exactamente lo mismo. En tanto ambos forman parte de esa primera oleada neoliberal, busquen en qué consisten las medidas que ellos toman en pos de transformar a sus respectivos países en neoliberales. ¿Se entendió? ¿Todo el mundo entendió lo que tiene que hacer? A ver, vengan leídos. Necesito que vengan leídos. Es un texto muy corto, pero si voy a ir hablando y ustedes no van entendiendo, no me sirve demasiado porque es bastante económico. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, nada más. ¿Alguna duda? Bien, nada más. Los libero.